Reflexión espiritual número 15, año 7. Serie 11 aniversario, Comunidad de Hombres Católicos San José 2026. Tema 1. La oración de Jesús y del Espíritu Santo, parte 2. Oremos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amado Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en el amor de Dios e ilumina a los hermanos que serán profetas en esta enseñanza. Que aprovechamos para darle gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Preámbulo y síntesis. Hola, bienvenidos hermanos y hermanas de nuestra amada comunidad, hombres católicos San José, invitados e invitadas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Celebremos con agradecimiento y júbilo nuestro 11 aniversario. Para hacerlo, compartiremos en puestas en común una serie de enseñanzas orientadas a consolidar nuestra conversión personal y comunitaria, la cual hemos venido acogiendo con la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y así, consolidada nuestra conversión, continuar siguiendo a Jesucristo, amándolo e imitándolo, cumpliendo así nuestra misión de ser testigos de su misericordia. Siendo fieles a nuestro carisma fundacional, la formación permanente para predicadores católicos, en las enseñanzas pasadas el Espíritu Santo nos ha conducido a meditar y contemplar sobre la llamada oración sacerdotal, es decir, la oración en la hora de Jesús. Guiados por las enseñanzas contenidas en el Catecismo de la Iglesia Católica, las hemos recibido con un corazón dispuesto. Y han sido divididas en 3 momentos para que nuestro aprendizaje pues sea más fructífero. Veamos entonces qué aprendimos en estos 3 momentos. En el primer momento aprendimos cómo podemos hacer nosotros para que nuestra oración sea eficaz, porque todos queremos una respuesta a nuestra oración. Entonces el Señor quiere que nosotros aprendamos cómo podemos hacer que nuestra oración sea eficaz. Y para ello nos ha introducido a través del Catecismo de la Iglesia en el numeral 2738 y nos ha enseñado que la revelación de la oración en la economía de la salvación enseña que la fe se apoya en la acción de Dios en la historia. Por lo tanto, comprendimos de que esa oración que se revela a través del proceso de salvación que el Señor ha provocado y promovido en la humanidad, se basa en la fe, en que Dios ha actuado en la historia. Y esa acción de Dios nos mueve a una confianza filial, porque ante su excelencia de acción, no nos queda nada más que aceptar que somos familia de Dios. ¿Cómo ha logrado eso el Señor? Pues a través de la pasión y la resurrección de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, la oración cristiana quiere decir, nuestra oración, hermanos, como cristianos católicos que somos,
la oración que nos ha enseñado Cristo, concluimos que es una cooperación con su providencia. Es una cooperación con la providencia de Dios. Quiere decir que cada vez que oramos en Jesús, nosotros cooperamos en la providencia de Dios para nosotros y para las demás personas por las cuales intercedemos. Y también se manifiesta, dice, a través de esa providencia, el inmenso, eterno e infinito amor que Dios tiene a los hombres, que ha designado amarnos porque es su decisión. Él ha decidido en su voluntad amarnos. Bendito sea Dios. San Pablo, comprendiendo bien esto, pues nos ha iluminado para que podamos escalar otro escalón de esta escalera de la oración y nos ha dicho que tenemos que orar con una confianza audaz, porque nuestra oración está basada en la oración del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y esa acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros se debe al inmenso, eterno, infinito amor que tiene el Padre, que lo ha manifestado de tal manera que nos ha dado a su Hijo único para nuestra salvación. Bueno, al tener esta oración audaz fundamentada en que es una oración en el Espíritu Santo y que Dios nos ama con amor eterno e infinito, aprendimos que un buen discernimiento para saber si mi oración la estoy haciendo en el Espíritu es que cada vez que voy avanzando en mi oración, cada día, cada momento que voy orando, se va transformando mi corazón, ese corazón de piedra, en un corazón tierno, hasta llegar a ser el corazón sagrado, misericordioso, eucarístico de Jesús. Concluimos entonces que la oración cristiana es el camino que nos conduce a transformar nuestro corazón en el Espíritu Santo para asumir el corazón misericordioso eucarístico de Jesús. ¿Viste, hermano y hermana? Qué maravilloso esto que estamos aprendiendo. Porque quiere decir, y espero que desde que tú recibiste estas enseñanzas, tu oración sea más fructífera y más llena de amor de Dios. Y esa presencia del Espíritu Santo, que es el amor de Dios, que nos haya ido ya transformando en ese corazón purísimo, santísimo, sagrado, que ahora en el mes de junio, en el momento en que estamos grabando esta enseñanza, es en el mes de junio, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, pero en el momento en que tú la recibas, siempre el momento en que tú recibas esta enseñanza está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, hermano y hermana, y lo que quiere Jesús es que te apropies de ese corazón, que cada uno de nosotros nos apropiemos de ese Sagrado Corazón de Jesús, que en la jaculatoria decimos, ¿verdad? Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Y lo estamos diciendo en nuestro interior porque le hemos dado paso en nuestro corazón al Sagrado Corazón de Jesús, en el que confiamos. Ya vive en nosotros, hermanos y hermanas. Y entonces en ese caminar de la oración, en ese diálogo amoroso en el Espíritu Santo, nuestro corazón se va transformando y tiene que dar fruto, hermano y hermana. Tiene que dar fruto, porque es esa presencia del Espíritu Santo, es la presencia en ese corazón de Jesús, la presencia del Espíritu de Jesús, hermanos y hermanas. Por lo tanto, nuestro corazón es el corazón de Cristo, porque ya Cristo vive en nosotros. Y Él hace que nuestra oración sea lo que pidamos, sea eficaz, que es el primer momento, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para que mi oración sea eficaz? Pues ya orando en el Espíritu de Jesús, hermanos, con el Espíritu Santo, ya nuestra oración está siendo eficaz. Jesús es el modelo y Él ora en nosotros, en el Espíritu. Pero también, además de eso, hemos aprendido que ora con nosotros, puesto que el corazón del Hijo no busca más que lo que agrada al Padre. El Padre le da todo lo que el Hijo le pide. Y nosotros, que somos hijos de adopción, aprendimos que no debemos apegarnos a los dones que pedimos, a los bienes que pedimos, sino al que nos da los bienes, que es nuestro Padre misericordioso, que en Jesús, dice, hace que nuestra petición sea eficaz.
Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Padre y el Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Espero que esta enseñanza ya la traduzcas en una oración fecunda, en una oración de corazón. ¿De qué corazón? Del corazón de Cristo ya en tu corazón. Con esa oración que Jesús hace al Padre, ahí la estamos haciendo nosotros, hermanos. Y además de eso, Jesús está orando e intercediendo permanentemente por nosotros en nuestro lugar y en favor nuestro. Quiere decir que además de la oración personal que nosotros podamos hacer y comunitaria cuando estamos unidos en comunión con nuestros hermanos en la fe, está Jesús, aparte de eso, aparte de estar en nosotros, aparte de eso, le está pidiendo directamente al Padre por ti, por mí y por todas nuestras intenciones. Está pidiendo en favor nuestro. ¿Sabes lo que significa esto, hermano y hermana? Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, le pide al Padre en el Espíritu Santo en favor nuestro. Bendito sea Dios, bendito sea Dios en la oración de Cristo por cada uno de nosotros, hermanos. Sabiendo esto, eh, porque hoy estamos recibiendo un incremento en nuestra fe, en la oración de Jesús, porque cuando nos apropiamos del Espíritu Santo y estamos en gracia de Dios, estamos en Jesús orando y hoy nos está reforzando y consolidando la fe. La fe en que nuestra oración es escuchada porque la hacemos en Jesucristo nuestro Señor y Él mismo la presenta en el Espíritu Santo al Padre. No solamente la oración que pedimos, sino que Él ora por nosotros para que podamos pedir lo que conviene, para que podamos recibir lo que conviene, lo que verdaderamente necesitamos para nuestra salvación y según el plan salvífico del Padre para cada uno de nosotros y nuestros hermanos y hermanas en esta gran humanidad de nuestro pasado, presente y futuro. Aprender esto, hermanos y hermanas, no es una teoría, no es solamente una definición, sino es un encuentro personal con el Espíritu de Cristo y Cristo en nosotros. Es un encuentro con nuestro Dios para que podamos hablar con Él a través de Jesucristo con toda la confianza del Hijo. Y además de eso, el Hijo está pidiendo por ti y por mí y por cada uno de nosotros para que aprendamos a pedir lo que necesitamos. Y entonces, como Jesús ora también por nosotros en nuestro lugar y en favor nuestro, tenemos hoy nos da la certeza de la fe que todas nuestras peticiones no solamente son recibidas, sino que ya han sido recogidas una vez por todas, porque en la oración de Cristo, en la cruz, en sus palabras, ahí van todas nuestras peticiones y agradecimientos, hermanos y hermanas. Ya han sido presentadas y escuchadas por el Padre en la resurrección, acogidas por el Padre como ese don maravilloso, sano, puro, limpio, como ofrenda maravillosa ante Dios, unidos a la cruz de Jesús. Ahí van nuestras oraciones, hermanos, de nuestro presente, pasado y futuro. Recordamos que Dios vive en un presente. Así que nuestro pasado, presente y nuestras oraciones futuras están en esa donación, en esa entrega, en ese abandono. Cuando nos unimos, abrazamos nuestra cruz y la unimos a la cruz de Cristo en la consagración de la Santa Misa y nos ofrendamos a Él. Y Cristo se ofrenda con nosotros. Nos incluye a nosotros en su ofrenda como hijo. Y el Padre la acoge en Jesús y nos acoge como hijos. Y escucha nuestra oración. Ya la tiene Él en su corazón. Ya la tiene. Por eso es que Jesús nunca deja de interceder por nosotros ante el Padre, hermanos, y ahorita lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Y esa certeza de saber que no solamente yo puedo orar, porque el Señor me está invitando en el Espíritu a orar, en el Espíritu de Cristo, que lo tengo que hacer, que esa es mi deber, mi obligación y mi amor, y cómo no lo voy a desear.
orar en Jesús? Claro que sí, porque por eso soy cristiano, pues. Por eso Jesús es mi Señor y Salvador. Por eso creo, confío y espero en Él y en el Padre y en el Espíritu Santo, porque Él me introduce a la intimidad de la Santísima Trinidad. Pero además de eso, Él está orando por mí y por ti. Una pregunta para poder discernir y apropiarnos ya de esta oración cristiana. Por eso que, mire, hermano y hermana, no se deje confundir. No caiga en la tentación de creer que cualquier religión, que cualquier tipo de doctrina, que cualquier ideología, que cualquier cristiano fuera de la Iglesia Católica fundada por Cristo va a alcanzar esta plenitud, hermano y hermana. No caiga en esa tentación hoy, refuerce su fe en Jesucristo, el Jesucristo que fundó su Iglesia Católica y que nos la presenta a la Iglesia, que formamos parte todos nosotros, nos presenta a ese Jesucristo que hoy nos dice, yo no dejo de interceder por ustedes ante el Padre. Ante esa verdad de fe dentro de nuestra Iglesia Católica fundada por Cristo, la pregunta es, hermano y hermana, ¿crees que la oración de Jesús es escuchada por el Padre? ¿Confías en que la oración de Jesús es escuchada por el Padre? ¿Esperas que la oración hecha por Jesús va a ser respondida por el Padre? Amén. Entonces, hermano y hermana, a confiar, a creer y esperar. Pero también tenemos que poner de nuestra parte con nuestra propia responsabilidad y la libertad que Dios nos ha dado en su amor maravilloso que nos ha hecho libres. Y esa libertad llega a su plenitud cuando nosotros acogemos en nuestro corazón y podemos decir, como Pablo le hemos dicho en nuestra misión del año pasado, yo estoy crucificado con Cristo, porque ahí entrego todo lo que soy, lo que he sido y lo que seré. Ahí me entrego yo, amando a Jesús, uniéndome en la cruz con todo lo que soy, con mis sufrimientos, mis penas, mis alegrías, mis gozos, mis triunfos y mis fracasos. Ahí estoy, con mis dolores, con mis llantos y sufrimientos, con mis solicitudes, con mis dudas e increencias, con mis pecados y mis mediocridades de vida, con mi tibieza espiritual. Ahí estoy con Él, agarrándome de esa cruz, entregándome para poder expresar, ya reconciliados con el Padre por su misericordia, ya no soy yo quien vive, porque he comulgado con Cristo, con su cuerpo, alma, con su sangre y divinidad. Ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Ya no soy yo quien ora, es Cristo quien ora en mí. ¿Escuchas lo que estamos expresando, hermano y hermana? ¿Lo escuchas? Con los oídos espirituales, donde el Espíritu está abriendo nuestro entendimiento para que confiemos ya de una vez por todas en esa confianza filial de ser hijos adoptivos en el Hijo, como hijos de Dios en Jesucristo, que nuestra oración es eficaz. Hoy deben derrumbarse todas esas murallas que tenemos en nuestra mente, especialmente en nuestra mente, no tanto en nuestro corazón. A veces, aunque si nuestro corazón está todavía duro, porque estamos en pecado mortal, hermanos y hermanas, tenemos que derrumbar también ese pecado mortal a través de la sangre de Cristo derramada que brota como agua y sangre del costado de Cristo, donde nace el sacramento. Y el sacramento hemos visto que es el signo visible de la gracia santificante invisible que recibimos cuando nos reconocemos pecadores con dolor de corazón, con un corazón contrito, con un propósito de enmienda.
humillados ante nuestro Dios, diciéndole: he pecado contra el cielo, contra ti, contra mis hermanos y contra mí mismo. Perdóname, Señor Jesús. Y el Padre nos pone el manto de su misericordia y en Jesucristo nos da el perdón de los pecados y restablece la gracia y la armonía. Y Jesús está orando para que suceda. Y ese corazón duro de piedra se convierta en ese corazón tierno de Jesucristo, para que unidos a Jesucristo, ese corazón tierno se convierta en el corazón de Jesús. Por lo tanto, nuestra oración, resueltamente unida al corazón de Jesús, a la oración de Jesús, en la confianza y en la audacia filial, vamos a obtener todo lo que pidamos en el nombre de Jesucristo y aún más. Vamos a recibir la plenitud del Espíritu Santo que contiene todos los dones y los bienes, hermanos y hermanas. ¿Qué vamos a pedir por un nuestro difunto? Para que su alma supere el purgatorio y viva esa experiencia plena, cara a cara con el Señor. Vamos a orar por nuestro enfermo, que tal vez está en una situación de peligro de muerte. Vamos a orar por el problema económico, la falta de trabajo, la ausencia de dinero, los obstáculos y problemas dentro del trabajo. Vamos a orar por todos aquellos juicios legales que tal vez podamos estar viviendo, de toda índole, financieros, jurídicos, sociales, familiares. Vamos a orar por nuestros padres, nuestros abuelitos, nuestros hijos, nuestros nietos, por nuestra pareja, por nosotros mismos, por nuestros hermanos en la fe, por aquellos hombres y mujeres de buena voluntad, por aquellos que están hoy falleciendo, aquellos moribundos, aquellos que están partiendo, por las almas, todas las almas, por tantas cosas, ¿verdad, hermanos? Podemos orar. Vamos a dar gracias por todo lo recibido, cada momento de vida, cada suspiro, cada respiro, cada alivio del dolor o cada dolor, o cada cruz o cada sufrimiento, o cada enseñanza, o cada encuentro con Jesucristo, o cada vez que comulgamos y el Señor nos toma y vive en nosotros. O ese dolor y contrición de corazón que hoy sentimos por estar en pecado y donde el Señor nos está moviendo interiormente a que vayamos a confesarnos y recibamos el abrazo misericordioso de Dios, de su perdón, que nos invita a comulgar en la Eucaristía con todos nuestros hermanos y especialmente con el Padre para recibir a Jesucristo y se haga vida en nosotros el resultado de nuestra oración, que ya no sea yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Hermano, pide eso por tus padres, por tus hermanos, por tu pareja, por tus hijos, por tus nietos, por tu familia, los familiares de los familiares, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus enemigos. Pidámoslo, hermano, que ellos vivan la experiencia que nosotros estamos hoy siendo invitados por el Señor para consolidar nuestra conversión, de decir que ya no somos nosotros los que vivimos, es Cristo el que vive en nosotros y por lo tanto esta oración que hoy estamos haciendo, hermanos, es eficaz. Solo hay una condición, además de lo que hemos hablado, no solamente hacerlo en Cristo, sino hacerlo como Cristo. ¿Y cómo aprendimos? Que debemos dar gracias continuamente por todo al Dios Padre, que debemos estar siempre en oración y súplica, orando en el Espíritu Santo, velando en Él con Getsemaní, con perseverancia, intercediendo por los demás santos, hermanos. Y al igual que Jesús cuando llegó su hora, ¿qué fue lo que hizo Él en la hora del sufrimiento, en la hora de manifestarse? Porque la hora de Cristo hemos aprendido de las enseñanzas, que es toda la vida de Cristo. Y por eso Virgen Santísima María lo aprendió bien cuando nos enseña.
cómo debemos nosotros vivir y cómo debemos nosotros orar. Y nos enseña Virgen María y dice, en el querer de Jesús. ¿Cómo pudiste soportar, Madre María? Le dijo la beata. ¿Cómo pudiste soportar el sufrimiento de ver a tu hijo sufriendo y muriendo en una cruz de esa manera tan desastrosa? Y Virgen Santísima le contesta a la beata y a nosotros, es que lo viví y lo vivo en su querer. En el querer de Cristo es lo que estamos aprendiendo. ¿Cómo vamos a orar? En su querer. ¿Y cuál es el querer de Jesús, hermanos y hermanas? Pues hacer todo según le agrada al Padre. Hacerlo todo según la voluntad del Padre. Y por eso nuestra oración es oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu Santo, velando con perseverancia, intercediendo por todos los santos, dando gracias continuamente por todo lo que Dios nos da, como esta enseñanza y esa gracia de la fe en la oración en Jesucristo. Hacerlo todo y decirle al Padre que se haga según tu voluntad, Padre Santo. Todo. Gracias según tu santa voluntad. No comprendo el sufrimiento y la cruz que estoy viviendo, según tu santa voluntad. ¿Cómo lo voy a vivir? Vivir según el querer de Jesús. ¿Y cómo es el querer de Jesús? Según la santa voluntad del Padre. Bueno, hermanos, eso es lo que aprendimos en la primera enseñanza de este aniversario. En la segunda enseñanza aprendimos que la oración de Jesús es en el Espíritu Santo. Y esa oración de Jesús tan llena de vida, concluimos que la palabra de Dios, que es Jesús, que culmina en la vida de Jesús, nos enseña que lo más importante en la oración no es tanto lo que se dice. ¿Te das cuenta, hermano y hermana? Es que, mira, hermano, qué lindo es eso de aprender a orar como Jesús. ¿Sabes por qué? Porque sucede lo mismo en nuestras familias. ¿No te has dado cuenta que a veces nosotros como esposos vemos a nuestra esposa que está, sentimos y sabemos que está pasando alguna preocupación y lo que nos mueve es sin palabras, abrazarla? O la esposa al esposo, abrazarlo, en el silencio, no decir nada, simplemente estar, a veces estar en el silencio. ¿Verdad que en esos momentos no se requieren las palabras? A veces las palabras estorban. A eso se refiere esto. Cuando estamos con Dios, a veces las palabras estorban. Y hoy nos enseña, el catecismo dice, no es tanto lo que se dice, sino, hermano, lo que se es. El esposo ama a la esposa ama al esposo, ya son esposos, son una sola carne, son solo uno, ya están ahí, ya, ya no hay nada más que decir, sino vivir. Entonces, y en tanto la esposa sea esposa y el esposo sea esposo de Jesucristo, los dos se van a amar y comprender incluso sin las palabras, por lo que son, no por lo que dicen, sino por lo que son, igual ante el Señor. Dice, lo importante no es lo que voy a decirle al Padre, sino lo importante es quién soy yo y desde dónde le estoy hablando al Padre. Y entonces ahí viene, cuando yo soy, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. El Padre me escucha en Cristo y mi oración es eficaz. No es tanto lo que se dice con los labios, es lo que tenemos en el corazón. Mire qué maravilloso lo que hemos avanzado en esta enseñanza. Yo creo que ahorita ya en el querer de Jesús, como nos enseña María, en la oración de Jesús, en lo que el Padre quiera, según la voluntad del Padre, podemos entonces adentrarnos en cuál es la aportación del Espíritu Santo en nuestra oración. Y para eso voy a invitar a mi hermano José Luis, que ya quedamos la semana pasada, que a él le toca ahora.
compartirnos a nosotros esa parte de la enseñanza. Hermano José Luis, buenas noches. Si ya estás aquí con nosotros y veo que ya estás, pon tu micrófono, la cámara, vamos a conversar para poder introducirte, a darle continuidad al tema. Bienvenido, José Luis, buenas noches. Buenas noches, Carlitos. Buenas noches, hermanos y hermanitas que nos visitan o que nos están viendo o que nos van a ver. Bendito Dios, hermano José Luis. Mira, vas a comenzar con el tema ahí donde precisamente te estoy introduciendo, donde dice la aportación del Espíritu Santo en la oración 3, en la página 3. Y al final vas a comenzar entonces aquí en la página 4 y vas a Ujú. llegar hasta donde se va, donde hay un subtítulo que dice el Padre Nuestro. ¿De acuerdo? En la página 5. Sí. De ahí, comenzás ahí con la novedad portada por el Espíritu Santo hasta donde dice el Padre Nuestro y ahí voy a continuar. ¿De Ok, acuerdo? hermano. Muy bien, Muy bien. muchas gracias. Bueno, hermano José Luis, pues que el Espíritu Santo que hoy hemos convocado, que ya está entre nosotros, que es el Espíritu de Jesús, en este instante te dé la voz de profeta que necesitamos escuchar para poder aprender cuál es el aporte del Espíritu Santo en nuestra oración y así poderlo aprovechar de mejor manera. Bienvenido y adelante, hermano José Luis, que Dios te bendiga. Gracias, hermano Carlitos. La bendición sea para todos. La honra y la gloria para Dios siempre. Eh, ok, la oración de Jesús y del Espíritu Santo. La aportación del Espíritu Santo en la oración. La novedad aportada por el Espíritu Santo en la vida de oración consiste en que reforma precisamente el ser del orante. Suscita, como hemos visto en la precedente meditación, el hombre nuevo, el hombre amigo y aliado de Dios, arrancando el corazón hipócrita y hostil a Dios propio del esclavo. ¿Qué produce esto? Viniendo a nosotros, el Espíritu no se limita a enseñarnos cómo hay que orar, sino que ora en nosotros, como a propósito de la ley, Él no se limita a decirnos lo que debemos hacer, sino lo hace con nosotros. El Espíritu no da una ley de oración, sino una gracia de oración. La oración bíblica no nos llega, pues, a nosotros primeramente por aprendizaje exterior y analítico. Es decir, en cuanto tratamos de imitar las actitudes encontradas en Abraham, en Moisés, en Job y en el mismo Jesús, aunque ciertamente todo eso era necesario y requerido en un segundo momento, sino que también nos llega por infusión como un don. Esta es la buena noticia a propósito de la oración cristiana. El Espíritu Santo en esa oración viene a nosotros, el principio mismo o como el principio mismo de esa oración nueva. Y ese principio consiste en que Dios envió
a vuestro interior el espíritu de su Hijo, que grita, Abba, Abba Padre, Papito. Esto significa orar en el Espíritu o mediante el Espíritu. También en la oración, como en todo lo demás, el Espíritu no habla de sí mismo, no dice cosas nuevas y diversas, simplemente Él resucita y actualiza en el corazón de los creyentes la oración de Jesús. Él tomará de lo mío y os lo interpretará, dice Jesús, del Paráclito. Tomará mi oración y os la dará a vosotros. A raíz de esto, o a raíz de eso, nosotros podemos exclamar con toda verdad, ya no soy yo el que ora, sino Cristo el que ora en mí. El mismo grito, Abba, demuestra que quien ora con nosotros a través del Espíritu es Jesús mismo, el Hijo único de Dios. Por sí mismo, en efecto, el Espíritu Santo no podría dirigirse a Dios, llamándolo Padre, pues Él no es engendrado, sino que solo procede del Padre. Cuando nos enseña a gritar Abba, el Espíritu Santo nos dice un autor antiguo, es como una madre que enseña a su propio hijo a decir papá o papito. Cuando el Espíritu Santo nos enseña a gritar o a llamar a Dios Padre, Abba nos está enseñando a llamarlo papá, papito, o como Jesús mismo nos enseñó en el Padre Nuestro, Padre Nuestro. Entonces, y repite ese mismo nombre con él, hasta que lo acostumbra a llamar, o el mismo Espíritu Santo nos repite para que nosotros aprendamos bien, hasta que nos acostumbremos a llamar a Dios de esa forma. Abba, Abba, papito. Incluso durante el sueño, o cuando soñamos, o soñemos. Es el Espíritu Santo el que infunde, pues, en el corazón el sentimiento de la afiliación divina, el que nos hace sentirnos, no solo sabernos, hijos de Dios,
ese mismo espíritu le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. A veces esta operación fundamental del Espíritu Santo se realiza de forma repentina e intensa en la vida de una persona y entonces puede contemplarse todo su esplendor, como cuando se observa el abrirse de una flor en un film de colores que abrevia el tiempo y acelera el movimiento. Con ocasión de un retiro, de un sacramento recibido con particular disposición, de una palabra de Dios escuchada con corazón disponible o con ocasión de la oración al Espíritu Santo, el así llamado bautismo en el Espíritu, el alma es inundada con una luz nueva en la que Dios se revela de un modo nuevo, como Padre. Se siente la experiencia de lo que quiere decir verdaderamente la paternidad de Dios. El corazón se estremece y la persona tiene la sensación de renacer de esta experiencia. Dentro de ella aparece una gran confianza y ternura y un sentido jamás experimentado de la condescendencia con Dios o la condescendencia de Dios hacia nosotros. Otras veces, en cambio, esta revelación del Padre va acompañada por un sentimiento de la majestad y la trascendencia de Dios, tal que el alma está como abrumada y durante un tiempo no consigue ni siquiera pronunciar la palabra Padre, pues apenas empieza a pronunciarla, se llena de sagrado temor y estupor y no consigue seguir. Decir Padre nuestro ya no es entonces una cosa simple e inocua. Parece una empresa o más bien un riesgo, una bienaventuranza, una concesión y una condescendencia tal que el alma tiene miedo de echarlo a perder y recae mejor en el silencio. Con esto termino mi participación. Bendiciones para todos. Muchas gracias, hermano Carlitos, por permitirme participar. Gloria a Dios Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo. La gloria siempre a ellos. Gracias. Gracias, José Luis, muchas gracias. El Espíritu Santo, dice, infunde en nuestro corazón el sentimiento de la filiación divina, nos has enseñado. El Espíritu Santo en nuestro corazón
nos hace sentirnos, no solo sabernos, dijiste, hijos de Dios. Es el mismo Espíritu Santo en Romanos 8:16 que nos asegura en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu Santo nos asegura en nuestro espíritu personal que somos hijos de Dios. No solamente nos hace sentirnos, sino nos hace sabernos hijos de Dios. Unido esto a la introducción, reforzamos esa certeza que hoy el Señor está dando en nuestra fe para creer, esperar y confiar en que la oración hecha en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Cristo, en Cristo, es eficaz. Y es el mismo Espíritu es que nos hace sabernos, dice, y sentirnos hijos de Dios. Hermano y hermana, recibe hoy esa unción del Espíritu Santo. Recíbela, recíbela en este momento. José Luis, recíbela tú también. Y todos los que nos escuchan y ven, recibámosla. La certeza de no solamente de sabernos hijos de Dios en Jesús, sino que el día de hoy, a partir de este momento, nos sintamos verdaderamente hijos de Dios en Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. ¿Por qué es necesario esto, hermanos y hermanas? Porque no es el intelecto, las palabras y los argumentos que hoy estamos compartiendo con ustedes lo que va a hacer que nuestra oración sea cristiana, que nuestra oración sea en el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Por eso hoy lo hemos clamado para que venga y se manifieste. Hoy estamos pidiéndole al Espíritu Santo que en este momento nos inunde de tal manera que ese convencimiento que no van a ser de la mente, no van a ser de mi voluntad, no van a ser de mi libertad, sino que van a ser de la unción del Espíritu Santo y presencia en mi alma que me hace sentir y saberme hijo de Dios, hija de Dios, en tu caso, hermana. Saber y sentir que eres hija de Dios. Saber y sentir cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Sentir y saber. Sentir y saber. Sentir y saber que somos hijos de Dios. Entonces comprendemos que esa revelación del Padre que hoy nos está haciendo va acompañada por un sentimiento de la majestad y trascendencia de Dios en nuestra vida, hermanos y hermanas, porque como decía Julito Soto la vez pasada en la enseñanza, es que hablar de Dios no es lo mismo que hablar de las cosas del mundo. Estamos hablando de Dios y tenemos que mantener esa reverencia, ese respeto, ese anonadamiento como el de Jesús, para poder siquiera hoy recibir ese sentimiento de la certeza de sentirme y saberme hijo de Dios ante la majestad y trascendencia de lo que significa Dios verdaderamente y no mi idea pequeña y mínima, ínfima que tengo yo de Dios. Dios es majestuoso, es trascendente y nuestras almas, dice, deben de estar abrumadas, hermanos y hermanas. En este momento, nuestra alma debe sentirse abrumada por la presencia de Dios con nosotros. De esa cuenta, hermanos, porque vamos a comprender lo que sigue, que nos ha enseñado José Luis. Dice, tan abrumados que durante un tiempo no vamos a conseguir ni siquiera pronunciar la palabra Padre dirigida a Dios, pues apenas empezamos a pronunciarla, nos vamos a llenar del sagrado temor y estupor y ya no conseguimos seguir diciendo nada más, hermanos, porque el Espíritu nos hace
asegurarnos y sentir que somos hijos del Padre. Dios Padre es mi Padre. Vimos en la enseñanza pasada. Dios Padre es mi Padre. Dios Padre es mi Padre. Y entonces cuando expresamos la palabra Padre, ya no podemos seguir. ¿Sabe por qué, hermano y hermana? Así como cuando un niño o cuando cada uno de nosotros dijo por primera vez, mamá, ¿qué, qué más íbamos a decir? Simplemente dijimos, mamá. Y de esa manera mínima humana, cuando oramos en Jesús, cuando decimos, papito, Abba, Padre. Y ese sentimiento, ese corazón del niño inocente, recién nacido, que va con pocos años de edad, que ya empieza a aprender, está aprendiendo a expresarse con la voz, que vimos que la voz es el viento, es el ruah, es el Espíritu Santo. Por eso es que, hermanos, cuando ese ejemplo que te pongo, cuando el hijo dice mamá, es el Espíritu Santo, el Ruá de Dios, el que lo hace expresar esa palabra maravillosa, mamá. Y de la misma manera, hermanos y hermanas, hoy quiere el Señor que aprendamos a decir Abba, Padre, Papito, como Jesús, Jesús, en nuestro espíritu, movidos por el Espíritu Santo que nos hace decir Abba como Jesús. La profundidad que nos da el Espíritu Santo en esta noche en nuestro corazón, hermanos, al poner ese ejemplo, como cuando tú, si te recuerdas en la edad que tengas, lo que hoy el Señor te está haciendo recordar, el amor con que expresaste esa palabra, mamá. Esa palabra, mamá, por primera vez, tal vez en tu memoria, no, ninguno de nosotros tal vez no recordemos, pero el alma sí lo recuerda. Y hoy el Señor quiere que tú regreses retrospectivamente en el tiempo a ese momento en el que el Espíritu Santo hizo brotar el ruá de Dios de tu boca para expresar y decir mamá, para que hoy, así como le dijiste mamá a tu mamá terrena, podamos decir nosotros Padre a nuestro Dios majestuoso, puro, santísimo, altísimo Dios Padre. ¿Ves cómo estas enseñanzas en nuestra comunidad, hermano y hermana, de hombres católicos, San José, invitados e invitadas, no son como cualquier otra enseñanza? Porque la enseñanza de las cosas de Dios deben de ser en el Espíritu de Dios. No hay prisa, no hay texto que acabar y que terminar. No he terminado el párrafo. No voy a pasar de este momento. Sí, 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 lo importante es lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, en este momento, renovando y consolidando la fe en Él, en nuestra oración, para que podamos hablar adecuadamente. Y nos ha dicho, las palabras no importan, sino que es la oración que nace de lo que eres, hermano y hermana. ¿Y qué somos? ¿Qué somos, hermanos y hermanas, ante Dios, ante ese Dios majestuoso, trascendente, purísimo, santísimo? ¿Qué somos? Ni cucarachas, ni cucarachas, pecadores, pero en Cristo, hijos e hijas de Dios. Bendito sea, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por enviar a Jesús para que podamos nosotros llamarte Padre. No tenemos
nada. Todo es gracia tuya, Señor. Es tu amor infinito, es tu mismo espíritu el que nos hace decir hoy, Padre, Papito, Abba. Ayúdanos, Señor, para que comprendamos que debemos vivir en la gracia tuya, Señor. Que debemos buscar afanosamente vivir en tu gracia, ir a confesarnos, mantenernos en oración, mantenernos en la santidad, mantenernos en los sacramentos, ir a la misa cuando más posible sea, mucho menos dejar ir los domingos, poner atención a tu palabra y a tu enseñanza, dejar que tu espíritu brille en cada uno de nosotros y nos unja y nos dé ese poder maravilloso de reconocernos y sabernos y sentirnos hijos tuyos, Padre Santo. Sabemos que no lo merecemos, que todo es por tu gracia y te damos infinitas gracias en Jesucristo, porque al mandarnos a Jesús en su vida completa, en la hora de Jesús, que es toda su vida, nos están enseñando a través de Virgen María Santísima que vivamos en su querer, y el querer de Jesús eres tu Padre, que se haga tu santa voluntad. Es reconocer la paternidad de Dios, hemos recibido a través de José Luis. Es reconocer que esa palabra, Padre, que apenas empezamos hoy a pronunciarla, empezamos a conocer lo que verdaderamente debe de ser el mencionar la palabra Padre en nuestra oración. Por eso nos dice el autor que parece una empresa, un riesgo, una bienaventuranza, una concesión maravillosa de la misericordia de Dios, una condescendencia del amor de Dios para cada uno de nosotros. Claro que sí. Un riesgo, sí, hermanos y hermanas, porque ¿cómo podemos nosotros a partir ya de esta enseñanza iniciar el Padre Nuestro sin reconocer la palabra Padre, como el bebé cuando se la expresa por primera vez y dice mamá? Así. Y más profundamente porque es el mismo espíritu, el ruá de Dios, el soplo de Dios, la voz de Dios, que es el Espíritu Santo, el que hace que nuestro corazón, que está siendo transformado, hemos visto en la enseñanza que debemos de permitirle al Espíritu que transforme nuestro corazón de tal manera en el corazón de Cristo misericordioso y eucarístico, para que cuando expresemos movidos por Él y con el soplo de Él, la palabra Padre provenga de Jesús en nosotros. Ya no será lo mismo si tú y yo le permitimos al Espíritu Santo el orar el Padre Nuestro. Jamás ya. A partir de este momento, de aquí a nuestra vida, hasta que lleguemos al Señor primero Dios, ya no podremos decir el Padre Nuestro como hasta hoy lo has orado. Ya no. Si le permitimos al Espíritu Santo, si abrimos nuestro corazón de piedra para que se nos transforme en el corazón de carne de Cristo y que en Cristo podamos nosotros descubrir la paternidad de Dios. El alma, terminó el párrafo de José Luis, dice, tiene miedo de echarlo a perder y ante la majestad y trascendencia de Dios, mejor hace silencio, como el bebé cuando dijo mamá. Tenía, tú que eres madre y nosotros padres, tenía algo más bello que decir el bebé. Tenemos algo más bello que decirle al Padre.
Recuerdo haber entrado en un pequeño grupo de oración y estaban rezando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Y me preguntaba al contemplar esta enseñanza, ¿cómo debo de hacerlo yo? ¿Cómo debes hacerlo tú? Para eso es la enseñanza. No son las palabras, nos ha enseñado hoy la iglesia. Es el ser. ¿Desde qué ser estás orándole al Padre? ¿Desde Jesús o desde tu yo? ¿De cumplir como un deber aprendido o desde el corazón de Jesús hablando por tu boca lo que tienes en tu corazón? El alma tiene miedo de echarlo a perder. Vamos a tener unos minutitos más, José Luis, para hablar del Padre Nuestro, pero hoy la enseñanza ya no va a continuar. Vamos a compartir, hermano José Luis, lo que tú piensas al respecto de esa oración que nos hace, que nos provoca, que nos infunde, lo que nos has enseñado el Espíritu Santo para poder abrir nuestra boca, llenar nuestros pulmones de aire y exhalar el roa de Dios que dice Padre, Abba, Papito. Yo sé que tú, el Señor, en la preparación que has tenido la vez pasada y esta semana que no pudiste participar la semana pasada. El Señor no lo permitió, pero hoy lo permite porque has vivido una experiencia espiritual a través de esta enseñanza. No se trata de ver todo el texto ni todo el tema. No lo vamos a agotar esta noche porque con lo que estamos recibiendo si nosotros continuáramos ahora, José Luis, y esto es bueno que los hermanos y hermanas que nos escuchan, especialmente en las redes digitales o los miembros de la comunidad, hombres y mujeres, aprender que en las cosas de Dios, el tiempo, el timing, ¿verdad? El momento lo elige el Espíritu Santo. El contenido que quiere comunicar es un contenido espiritual, no teórico. No, así que nos dejamos llevar por el Espíritu Santo. Solo quiero adentrarnos un poquito, José Luis, si me lo permites, en que el Padre Nuestro, que no lo vamos a ver hoy todo, pero se entiende por qué algunos santos comenzaban el Padre Nuestro y después de horas aún estaban parados en las primeras palabras, como hoy estamos nosotros sintiendo y aprendiendo cómo el niño no tenía necesidad de decir más que mamá, como nosotros, hermanos y hermanas en Cristo, llenos de la gracia de Dios, comulgando en la Eucaristía con Jesucristo, enviados por el Padre, reconciliados con Él, al consagrarnos en nuestra cruz con la cruz de Cristo y haber siendo recibida esa ofrenda pura, buena y santa por el Padre bueno, misericordioso, nos ha enviado a comer y a beber el cuerpo y la sangre de Cristo, su alma y su divinidad, hermanos.
Y entonces ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Y si le damos paso a Jesucristo, la oración va a ser en el Espíritu de Cristo. Y ese Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, va a salir el Ruá de Dios, el aliento de Dios, y nos va a hacer decir, Abba, Padre, Papito, como Jesús. Dice que Santa Catalina de Siena, José Luis, su confesor y biógrafo, el beato Raimundo de Capua, escribió de ella, dice, que difícilmente llegaba al final de un Padre Nuestro, sin estar ya en éxtasis. Imagínate eso. Santo Dios. Cuando San Pablo habla del momento en que el Espíritu Santo irrumpe en el corazón del creyente, como esta noche, ¿verdad, hermano y hermana? Que el Señor está tocando tu corazón y le hace gritar, dice, como esta noche, Abba, Padre. Alude, dice, a ese modo de gritarlo, a esa repercusión de todo el ser en el grado más alto. Bienaventurados los que reconocen al Padre, exclamaba Tertuliano en los inicios del cristianismo. Y nosotros repetimos esta noche lo mismo, ¿verdad, hermanos? Repítelo conmigo. Bienaventurados los que conocemos de este modo a al nuestro Padre Dios Padre. Bienaventurados, dichosos, nuestro Abba. dichosos. Termino con esto. Muchas veces nos dice, porque esta parte de la enseñanza, además del catecismo de la Iglesia Católica, es del Cardenal Cantalamessa, nos dice que muchas veces nosotros nos ponemos a pensar en nosotros, así como en el ejemplo de la madre y el hijo. Y ese bebé y ese hijo pequeñito que empieza a balbucear y dice, mamá. Ahora veamos, dice, no solamente lo que siente el bebé al decirlo, como estamos hoy aprendiendo, ese sentimiento profundo, enraizado en el corazón misericordioso eucarístico de Jesús, del cual me he apropiado en la Santa Eucaristía, viviendo en la gracia de Dios. Y yo ya puedo expresar, ya no soy yo quien vive, ya no soy yo quien ora, es Cristo el que ora en mí, y el Espíritu de Cristo me hace exhalar la, la, la palabra más maravillosa que un padre puede escuchar, papito. Abba, Padre. Entonces nos indica el Monseñor Cantalavesa, ¿piensan ustedes lo que siente Dios cuando nosotros, siendo hijos en el Hijo, escucha a Jesús y nos escucha a nosotros en Él decirle, Padre, Papito, ¿sabes tú lo que siente Dios? Bueno, nos dice Cantalamessa, si tú sabes lo que siente una madre y un padre cuando dice mamá o papá por primera vez su hijo, ya puedes imaginarte potenciado por mil, por millones, por infinito, lo que el Padre bueno, santo y misericordioso, Dios Padre, que es mi Padre, siente cuando yo le digo, papito, Abba Padre. Ahí llegamos, José Luis. Mira, yo he aprendido muchas cosas en este caminar y que tú estés hoy en esta enseñanza y en este momento es una gracia de Dios para tu vida, José. Yo estoy feliz por ti, porque el Padre, fíjate, el Padre quiere escucharte, que tú le digas, Abba, papito, aquí estoy, ¿verdad? Cuéntanos entonces, la semana pasada tú querías hablar, el Señor no lo permitió, porque Él quería que tú guardaras eso que ya tenías en tu mente, en tu corazón, para poder expresarlo, y que a través de esta enseñanza lo pudieras perfeccionar y compartir con nosotros lo que el Espíritu ha puesto en tu corazón.
Enriquecenos, José Luis, con lo que Dios te ha enriquecido y compartamos esa experiencia. ¿Te parece? Sí, gracias, hermano Carlitos. Dale, Muchas hermano. gracias. Gracias por el tiempo, gracias por la oportunidad. Pues yo estoy de veras muy emocionado, muy feliz, muy bendecido por poder pertenecer a esta bendita comunidad de hombres y mujeres católicos y católicas San José. Eh, no puedo explicar realmente, no he podido estar en otras reuniones, en otras enseñanzas, pero en la enseñanza pasada y esta, pues no sé, sentía y sigo sintiendo en mi corazón que debía de estar, no, no tenía como una obligación, sino debía como el llamado de que, como un llamado que Dios me estaba haciendo a que le sirviera o a que pudiera seguir comunicándome con Él. Yo realmente no recuerdo cuándo aprendí lo de la palabra Abba, pero era un niño cuando alguien me lo enseñó, obviamente un sacerdote o un hermano estando en el colegio. Y pues siempre se me quedó porque me gustó eso de poder decirle en confianza o sintiendo ese amor fraterno, de poderle decirle, papito, adiós, porque eso es lo que es, pues, o así lo concibo yo. Y nunca había vivido, tal vez, no sé si se van a asustar, pero eh, nunca había vivido ni había experimentado una Semana Santa y una Pascua como este año. Y estaba muy ansioso de que llegara Pentecostés, porque pues no sé, considero y siento que tengo, tal vez no es una buena relación con Dios, pero una vez me dijo un sacerdote también que no importa si tengo una buena relación con Dios o una no tan buena relación con Dios, o incluso si tuviera una mala relación con Dios, no importaría. Lo que importa es que tengo una relación con Dios y Él también la tiene conmigo, porque pues como nos lo explicaste al principio, Él siempre está pendiente de nosotros y Jesús reza por nosotros y el Espíritu Santo viene a nosotros, entra en nosotros para que nosotros podamos exhalar ese mismo ruá de Dios que Él ya nos dio para hablar con Dios Padre. Y me encanta eso que acabas de mencionar, cuando muchos santos como Santa Catalina de Siena, que a veces no podían pasar del Padre Nuestro y se quedaban ahí, pero ya estaban en un éxtasis y un abrazo fraterno con Dios. Yo he sentido eso, yo he sentido eso y yo no puedo empezar mi día sin rezar el Padre Nuestro o sin hacer esta oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, porque
es la única y mejor forma que encuentro para agradecerle a Dios todos los días que me regala otro día más de vida, otra oportunidad para hacer las cosas bien, para su honra y gloria, no para la mía. Y recuerdo que cuando era niño, y a veces por alguna razón me acostaba tarde y tenía mucho sueño, tenía mucho miedo o sentía miedo de que si empezaba a rezar el Padre Nuestro no iba a terminar de rezar. Y una vez se lo dije a un padre en el colegio y me dijo, Luis, tranquilo, no tengas pena, porque nada malo va a pasar si no terminas de rezarlo, porque ya estás con Dios, ya estás en comunicación con Él. Y solo con que le digas, Padre Nuestro, guau, está bien y todo va a estar bien. Dios sabe que le quieres agradecer porque le amas, porque hoy sí puedo sentir que ya no soy yo el que vivo y que es Cristo el que vive en mí y el Espíritu Santo también, así como bajó en Pentecostés con los apóstoles, con la Santísima Virgen María, con María Magdalena. Yo el día de Pentecostés también pude sentir que vino a mí otra vez. La verdad es que nunca se ha ido, pero a veces tal vez uno por las cosas del mundo y que se encuentra agobiado por otras cosas, como que no le da su espacio. Pero sí, no, hoy siento esa dicha en mi corazón, siento ese calor, ese fuego que es de Dios. A veces uno o yo no entendía que el fuego puede ser bueno, pero el fuego de Dios o el fuego del Espíritu Santo, porque así vino como lenguas de fuego, es un fuego que purifica, que limpia. Y hay una canción que dice, yo siento un gozo en mi alma, yo siento un gozo en mi alma, una alegría, una dicha, una bendición, y ese calor del fuego de Dios que está conmigo. Hoy ya no siento tanto miedo como antes. Sí, a veces un poquito, pero esa relación que Dios me ha permitido tener con Él a través de conocerlo más, a través de entender ese misterio tan bonito de la Santísima Trinidad, un Dios uno y trino en la representación de un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Hoy lo entiendo, hoy lo entiendo y lo siento, porque me siento parte de ese Dios en el que concibo. Y de alguna forma Dios también me ha permitido ser padre y sí se siente muy bonito cuando llega un hijo o una hija y te dice, papito, y si solo se quedan ahí, pues yo me quedo extasiado, perdón, pero me quedo extasiado. Y pues antes, o a veces cuando puedo y mi hija llega y me dice papito o papá, y ya no me dice nada más, a veces nos fundimos en un abrazo y pues solo me queda dar gracias a Dios por darme la vida, por permitirme vivir en su creación y por permitirme sentirme su hijo y que yo puedo sentir que Dios es mi padre, que Dios es mi Abba, mi papito lindo que siempre está ahí, velando por todos ustedes, por todos nosotros y por mí. Les deseo bendiciones a todos,
a todas las hermanitas y a todos los hermanitos, a todos los que nos están viendo, a los que nos verán, que estén muy bien, que Dios los bendiga siempre. Alabado sea Dios, alabado sea Jesucristo y alabado sea el Espíritu Santo, por siempre. Muchas gracias, hermano Carlitos, por darme este tiempo y poder expresarles lo que entendí de estas dos últimas enseñanzas, donde leyéndolas y preparándome, pues te conté que durante que las estaba leyendo, estaba derramando lágrimas, pero no eran de tristeza, sino que eran unas lágrimas de gozo por entender todo también se, lo que estaba en la enseñanza pasada y en esta. O sea, llegó a mi corazón, a mi espíritu y a mi alma. Y lo único que puedo decir es eso, que, que Dios está con todos nosotros y siempre está pendiente de nosotros. Pero tenemos que seguir también teniendo esa relación con Él, de poderle hablar, de contarle todo lo que nos pasa, nuestras necesidades, pero muy humildemente agradecerle por todo lo que nos ha dado, por todo lo que nos dará o lo que nos está dando, y hasta por lo que pensemos que no es bueno para nosotros o que no entendamos en ese momento. Pero Dios sabe cuándo nos lo va a dar y no nos va a dar caprichos que le pidamos, nos va a dar lo que Él sabe que necesitamos y en el momento en el que Él sabe que lo necesitamos. Y de esa forma nos Amén. enseña a cultivar esa paciencia y esa confianza plena de la cual yo a veces les hablo a ustedes, que le pido a Él mucho que me ayude a tener esa confianza plena en Él, no una confianza ciega. Gracias, hermano Carlitos, bendiciones y feliz noche. Gracias, José Luis. Ese, ese, ese respeto que estamos aprendiendo por cuando escuchamos a una persona expresarse, como hoy lo ha hecho José Luis, es un respeto a Jesús en él. Tenemos que aprender, así como esas experiencias cotidianas que nos compartió José Luis. A mí siempre me ha gustado una parte de la película de Jesús, de Mel Gibson, que cuando Jesús bromea con María, ¿verdad? Como que le echa agua y ¿no? Hay una escena ahí en que comparten como hijo y madre Sí, de humanos. Siempre me ha gustado esa parte de la escena. O como cuando María se asusta y corre porque el niño se cayó, ¿verdad? Y esa queda carrera angustiada de la madre al hijo a recogerlo, que no le ha pasado nada. Las partes humanas, como la de hoy de José Luis, ¿verdad? Que es un ser humano maravilloso, que hemos aprendido, ¿verdad, José Luis? Hermanos y hermanas, en nuestras enseñanzas, a contemplar al otro como lo contempla Dios. Es un ejercicio que no debemos olvidar, porque de la misma manera que somos capaces de contemplar al otro como lo contempla Dios, vamos a aprender a contemplar al Padre como lo contempla Jesús. Y esa es la enseñanza de hoy. La oración cristiana es la comunicación entre el Padre y el Hijo en el amor que se tienen, que es el Espíritu Santo. Esa es la oración cristiana. No necesita tratados, ni manuales, ni técnicas de oración. Simplemente dice que no son tan valiosas las palabras, sino el ser.
el ser del orante. Entonces, hermanos y hermanas, todas estas enseñanzas, que todas confluyen y se complementan. Fíjense que les voy a hacer un poco de memoria. Cuando la Semana Santa vivimos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en diferentes tipos de enseñanzas. A partir de la Pascua de Resurrección, ustedes han recibido cin- 50, 50 enseñanzas, una diaria, hasta Pentecostés, y continuamos. Y la pregunta mía al finalizar los 50 días de la Pascua, enviándole una prédica diaria, fue al Señor y dije, Señor, ¿paro o sigo? Y él me dijo, ¿qué dices tú? Sí, Y entonces yo le dije, pues yo sigo. amén. Entonces sí, sigue. Así que hermanos, si hay alguno que en lugar de ver a Cristo me está viendo a mí y se enoja, enójese, hermano, pero mírelas, porque mire, las últimas vimos en qué consiste la Santísima Trinidad. Eso que mencionó José Luis ahora, ¿verdad? Pues, es fruto de esa enseñanza, fíjese. La tiene él en su mente y en su corazón y la asumió en su alma, por eso lo dijo. Es que yo vivo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para ese honor, la gloria. Hablamos de la transustanciación hace un par de días. Hermano, ¿no la has visto? Mírala, hermano. Mírala. Aprende. Fórmate. El carisma de esta comunidad es la formación permanente. No, por eso no puede parar. Ya no pararemos de aquí hasta que lleguemos al Señor, hasta que el Señor lo permita. Todos los días, hermanos, recibirán una enseñanza. Todos los días. Y cada una de esas enseñanzas, fíjese, aunque haya sido grabada, como vimos una de las que acabamos de recibir del Espíritu Santo, en donde precisamente dice que es el fuego que nos enciende y la luz que nos ilumina, donde están los frutos y los dones del Espíritu Santo, como la que mandé hoy, por ejemplo. Todas esas enseñanzas están orientadas a este momento que el Espíritu Santo nos está haciendo resucitar, nos dijo la enseñanza hoy, y recordar no lo que Él dice, sino lo que nos ha enseñado Jesucristo. Y nos da, dice, la oración de Jesús. El próximo miércoles, que es cada miércoles que grabamos estos programas, continuaremos con este tema, ¿verdad, José Luis? Y vamos a ver el tema de el Padre Nuestro. Buenísimo, a ver si podemos pasar del Padre, ¿verdad? Porque hoy ya no llegamos ni al nuestro. Ahorita nos quedamos en el Abba, donde quiere Dios que nos quedemos. En ese niño que por Amén. primera vez hoy, movido por el Ruá de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, en Cristo, por Él y en Él, hoy vamos a decirle esta noche, Papito, Abba, Padre, es mi Padre. Esa va a ser nuestra oración, hermanos. Y ahí nos vamos a quedar, como el bebé que acaba de decirle a su mamá, mamá, o a su papá por primera vez, papá. Papá. Así como José Luis y hoy sentimos cuando nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros padres, ¿verdad? Dicen nuestro nombre o nos dicen papá, mamá, y ya no tienen nada más que expresar, que seamos capaces de contemplar a cada uno de ellos como los contempla Dios. Que seamos capaces hoy de contemplar a nuestro Padre Dios como lo contempla Jesús. Que seamos capaces de contemplar a Jesús como lo contempla Madre María. Y dice, yo vivo la hora de Jesús en su querer. Yo vivo mi hora en Jesús
en el querer del Padre. Una enseñanza maravillosa, José Luis. Vamos a llegar hasta aquí para que los hermanos se queden con esa oración, con el papito, ¿verdad? Ya nosotros ve, silencio ya. Amén. Así que Amén. nos vamos a despedir muy brevemente porque hoy el Señor nos ha dicho, no son las palabras, sino que es de nuestro ser. Di conmigo entonces, José Luis, Abba, Abba, Padre, Padre, papito, Papito, te amo, te amo. aquí estoy para ti. Aquí estoy para ti. Amén. Amén. Alabado sea Jesucristo, Por siempre sea alabado. por siempre sea alabado. Alabado.